Muy buenas tardes. Seguimos con nuestro módulo de Antimicrobial Stewardship, PROA. Y para nosotros es un enorme gusto presentar al doctor Santiago Grau, que además es amigo. Tiene acá a cargo la charla Prescripción del antibiótico de forma personalizada. Y adelante, Santi, el tiempo es tuyo. Bienvenido a este congreso. Ahí está. Ya. ¿Santi? Sí. Ahí está. Listo, Santi, te vemos y te escuchamos. ¿Puedes? Sí, ¿me escucháis bien? Sí, te escuchamos perfecto. Perfecto, pues espera que vuelvo a hacer ahora. Vale, veis la presentación, ¿no? Supongo. Perfecto, adelante. Perfecto. Bueno, pues como os decía, que para mí es un placer compartir con vosotros esta mesa y decir que, bueno, que hay una muy buena amiga mía con la doctora Nancy Sandoval y que recientemente hemos tenido la posibilidad de compartir un curso tanto con la doctora Nancy Sandoval con el doctor Herbert, y que ha sido un placer estar durante, creo que han sido 10 horas compartiendo este curso. Y decir que, bueno, que en esta misma mesa también hay un amigo mío al cual tengo mucho cariño y mucha admiración, que es el doctor Jesús Rodríguez Baños, que, bueno, que después podréis disfrutarlo. Y sin más, vamos a hablar del tema de la prescripción del antibiótico de forma personalizada o individualizada, que lo he enfocado un poco a mi aire según mi impresión, y que si tenéis cualquier duda o cualquier matiz, pues bueno, al final ya me podréis comentar lo que consideréis conveniente. Bueno, vamos a entrar con estos puntos que veis aquí. Paradigmas del tratamiento antibiótico en pacientes grave, hasta llegar a obesidad y conclusiones, y de una manera muy aligerada, porque en 20 minutos no se puede abordar este tema en profundidad, y bueno, he intentado atenerme sobre todo al tiempo por respeto a mis compañeros y a la organización. Bueno, en primer lugar, deciros que mucha parte de la charla va a ir dirigida a pacientes graves y a pacientes críticos, porque son los que precisan de una mayor monitorización y en los cuales podemos colaborar más desde el punto de vista de control de niveles plasmáticos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues pensad que lógicamente, que en los pacientes graves, pues sobre todo en pacientes críticos, pues muchas veces presentan patologías con una expresión hiperdinámica, en la cual hay un aumento del flujo cardíaco, un aumento del aclaramiento, y esto da lugar a que si estamos administrando un antibiótico, posiblemente lo que se va a traducir en una disminución de las concentraciones plasmáticas. Cuando hay una alteración del balance de fluidos en este tipo de pacientes, normalmente como consecuencia de este hecho, lo que se produce es un aumento del volumen de distribución, y este aumento del volumen de distribución, que ocasiona que desde la sangre hacia los otros espacios del organismo se distribuya más el antimicrobiano, y se traduce en una disminución de las concentraciones plasmáticas, que puede dar lugar a fracaso terapéutico. Por otra parte, cuando no hay alteraciones orgánicas, normalmente las concentraciones pueden considerarse más o menos esperadas, a pesar de que bien lo que estoy diciendo no es cierto, y que si queréis al final de la charla, si nos da tiempo, os podría contestar a la pregunta de por qué no. Cuando hay disfunción hepática o renal o ambas, se producen desequilibrios que se traducen en una mayor o menor excreción de un fármaco, en una mayor o menor metabolización del fármaco, que puede llevar también a una alteración de las concentraciones plasmáticas. Y por último, y cada vez más aplicadas en este tipo de pacientes, que son las técnicas de depuración extrarrenal continua, o bien el ECMO, técnicas digamos, de depuración respiratoria, o incluso ambas. En estos casos, muchas veces nos estamos guiando por publicaciones que en un número pequeño de pacientes,
para dosificar antibióticos o antifúngicos concretos y realmente si no podemos hacer niveles vamos un poco a ciegas de cuáles son verdaderamente las concentraciones que tiene el paciente. Bueno, en este caso y rápidamente los efectos de la patofisiología en la farmacocinética de estos pacientes graves, principalmente críticos, pues fijar que una tontería como conocer sencillamente si un antimicrobiano es hidrofílico o lipofílico nos puede dar una idea tan sencilla como de la necesidad o no de recomendar que se administre una dosis de carga. Y esto es fundamental porque, por ejemplo, en un antibiótico hidrofílico que va a pasar parte de las cosas que os he explicado en la diapositiva anterior y digamos que en este grupo se enmarcan la mayoría de antimicrobianos que vamos a utilizar. Ya veis aquí betalactámicos, aminoglucósidos, etcétera, glucopéptidos, etcétera. En este tipo de pacientes y en este tipo de antibióticos se tendría que valorar siempre utilizar una dosis de carga porque si no, el equilibrio, lo que se conoce en farmacocinética, que es alcanzar el equilibrio de estado estacionario, es decir, concentraciones constantes, van a tardar mucho, pueden tardar un par o 3 de días y por lo tanto el paciente estar infradosificado por culpa de esto. Y en el caso de los antibióticos lipofílicos, en este caso en una situación de sepsis, normalmente lo que ocurre es que no se necesita administrar una dosis de carga porque lo que haría es distribuirse en otros compartimentos del organismo y no tendría ningún beneficio y sí riesgo quizá de toxicidad y normalmente no se necesita de ajuste de dosis. En esta gráfica que me encanta, que sale en la publicación que ha precedido a la diapositiva anterior, fijaos que algo tan fácil como observar el volumen de distribución bajo, observad que las concentraciones de antibióticos son altas, volumen de distribución alta, las concentraciones de antibiótico en sangre están aumentados. Algo tan sencillo como esto, lo que hay que siempre buscar es el target, la diana, de encontrarnos en esta ventana, que sería la de aquí, que sería la que nos daría lugar a tener las concentraciones óptimas para el tratamiento de una infección grave en un tipo de pacientes como el que os he explicado. ¿Cuál es la influencia de la insuficiencia renal aguda? Bueno, pues fijaos que aquí no me voy a parar, pero aquí hay una recomendación para cómo compensar la insuficiencia renal con cada uno de los antibióticos que veis aquí y que como las presentaciones las tenéis, lo podéis mirar con mayor detenimiento en el caso de insuficiencia renal aguda. Y lo que es muy importante en pacientes críticos o en pacientes graves que no han entrado en la unidad de cuidados intensivos es tener mucho cuidado porque frecuentemente presentan función renal alterada aguda y lo que estamos haciendo es ajustarle el tratamiento como si se tratara de insuficiencia renal crónica y esto es un error. Estos pacientes, sobre todo cuando están sépticos, pueden presentar en momentos puntuales trastornos del aclaramiento que nos hacen que si aplicamos fórmulas de recálculo de la dosificación que están validadas en insuficiencia renal crónica, vamos a dejar al enfermo muy probablemente desproveído de la dosis óptima que precisa para el tratamiento de los antimicrobianos. Estos son los puntos resumidos que os quería comentar. ¿Y qué ocurre en un fenómeno que vemos cada vez más en las unidades de críticos y también en pacientes graves que no están en las unidades de críticos? Y precisamente puede estar muy relacionado este fenómeno por el hecho del aumento de la esperanza de vida y que cada vez vemos pacientes más jóvenes en estas unidades. Pues observad este estudio que os presento a continuación, que trata sobre pacientes que tienen el aclaramiento renal aumentado y que están sépticos y que reciben dosis elevadas de betalactámicos en administración en perfusión continua. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues observad
que en este estudio se incluyeron 195 pacientes, de los cuales que no tuvieran fallo renal eran 124 y pacientes sin fallo renal adecuadamente tratados con betalactámicos y con una infección documentada 79. Pues bien, estos pacientes que se trataron con betalactámicos tuvieron éxito en un 84% y fallo terapéutico en el resto, hasta 100, que sería el 16%. ¿Y cuáles eran los factores que nos predecían, una vez aplicada un análisis de regresión logística, qué factores eran predictores de fallo terapéutico? Pues mirad, uno de ellos era tener edad menor de 50 años, es lo que os estaba diciendo antes, son más hiperfiltradores, es decir, yo tengo la suerte, mirad, ser mayor de 50 tiene una suerte, ya no saldría en este estudio, en este factor de riesgo. Y por otra parte, observad subexposición, atención, subexposición a una diana terapéutica, que es tener concentraciones equivalentes a 4 veces la concentración inhibitoria mínima. Esto es otro factor de riesgo muy importante que salió en el análisis multivariado y, como podéis ver también, tener una CMI mayor de 4, que esto existen estudios que también nos aparece que el aumento de una dilución de la CMI es un factor de riesgo de fracaso terapéutico porque los niveles se quedan cortos. Y fijaos, al final de todo, y con una odds ratio de 10.1, que podéis ver aquí, el tener un aclaramiento de creatinina superior a 170 mililitros minuto, que precisamente lo solemos ver en pacientes más bien jóvenes. Bueno, en resumen, el aclaramiento renal aumentado se considera en aquellos valores de aclaramiento de creatinina de 130 mililitros minuto. En estos pacientes hemos de pensar y plantearnos si hacemos bien mantener las dosis que marcan las guías, o bien tenemos la posibilidad de aumentar esa dosis y porque no hay tanto riesgo de toxicidad. En pacientes obesos con comorbilidad mínima también sería otro de los casos, y en politraumatizados, en pacientes quemados y en otros estados que son concordantes con hiperdinamia. Por otra parte, en este tipo de pacientes con el aclaramiento renal aumentado hay menor probabilidad de alcanzar el objetivo PK/PD que nos predice eficacia terapéutica. En este grupo de fármacos, tal como os he mostrado en una diapositiva anterior, se encontrarían los hidrofílicos, sobre todo, destacando los betalactámicos y, por ejemplo, glucopéptidos como vancomicina. Y cuidado, que el aclaramiento de creatinina estamos acostumbrados a medirlo mediante fórmulas como el Cochrane Gold o el MDRD y otras fórmulas, el CKDEPI, etcétera. Y estas fórmulas muchas veces estamos tomando valores calculados a través de ellas y no son extrapolables a cuando tengo el valor del aclaramiento de creatinina calculado con una fórmula distinta. Por lo tanto, lo ideal y dificilísimo por falta de tiempo y falta de recursos normalmente sería la medida del aclaramiento de creatinina mediante el cálculo de la orina en un tiempo determinado. Bueno, el otro de los puntos que es importante en este tipo de pacientes es la aplicación de parámetros de PKD para poder contarlo bien desde el punto de vista de darles la dosis que el paciente se merece. Veréis en la mayoría de estudios, este estudio es del año 2016 y es muy gráfico, pero veis que en la mayoría de estudios PKPD la persona posiblemente que tiene más empaque por juventud y por conocimiento es un australiano que es Jason Roberts, y que veréis que en muchas publicaciones aparece con un compañero que es Jeffrey Lippman, y que nos han enseñado mucho y nos enseñan en la actualidad. Hemos tenido suerte de compartir algunas experiencias con él y realmente veréis que ha estudiado muchos modelos en diversos tipos de pacientes, como os he explicado anteriormente. Fijaos que en una curva tan fácil como esta, que nos va a expresar una situación farmacocinética de un fármaco, observad que en el caso de que un paciente muestre un aumento del volumen de distribución, todos los parámetros
PKPD, PK, todos parámetros cinéticos que son los que van en los denominadores de los índices que se calculan para predecir la eficacia, pues van a disminuir y, por lo tanto, si en una fracción matemática el numerador está disminuido y el denominador se mantiene, el resultado va a ser más bajo y, por lo tanto, la capacidad de obtener el número que yo busco es mucho más baja. Pues esto es muy importante cuando ocurre esto en antibióticos como los aminoglucósidos y como las quinolonas, porque cuando aumenta el volumen de distribución disminuye la Cmax, que la relación Cmax-CMI nos predice eficacia en aminoglucósidos, o bien el área bajo la curva, cuando es el caso de las quinolonas, que la relación área bajo la curva concentración inhibitoria mínima nos predice la eficacia en el caso de las quinolonas. Observar lo que pasa cuando aumenta el aclaramiento renal. Pues cuando aumenta el aclaramiento renal, el área bajo la curva también disminuye. Observad, esto es el verde de lo que pasaría en aclaramiento renal y el azul lo que sería ideal. Pues ¿qué va a ocurrir? Pues entonces que lo que va a disminuir es el AUC. Cuando disminuye el AUC, todos aquellos antibióticos que su índice PKPD depende del área bajo la curva, como las quinolonas os explicaba antes, va a quedar alterado y por lo tanto vamos a conseguir también una diana terapéutica inferior, subterapéutica en este caso. Y atención, porque otra de las cosas que ocurre es que el tiempo en el que la concentración de un betalactámico está por encima de la CMI también disminuye y, por lo tanto, la diana buscado, lo observáis aquí, sería la línea azul y la línea negra sería lo ideal y, por lo tanto, cuidado porque si esto disminuye del 100% al 50%, pues en un paciente muy grave puede traducirse en fallos terapéuticos. Bueno, aquí tenéis también qué pasa cuando disminuye el aclaramiento. Pues cuando disminuye el aclaramiento, realmente con los antibióticos, y si olvidamos la toxicidad y lo dejamos aparte, lo que es estupendo es tener el riñón tocado, porque entonces todos los parámetros PKPD van a entrar con una facilidad brutal. Lo que nos va a ocurrir es que tenemos una alta capacidad de alcanzar umbrales tóxicos y, por lo tanto, lo que va bien por un sitio va mal por el otro. O sea que muchísimo cuidado con esto. Disminuye el aclaramiento, e inmediatamente aumenta el área bajo la curva, inmediatamente lo que ocurre es que aumenta también lo que va a ocurrir es que va a aumentar el tiempo en el que la concentración de un betalactámico está por encima de la concentración inhibitoria mínima. Todo es fantástico, pero atención porque las concentraciones son mucho más altas a veces y, por lo tanto, se puede producir toxicidad en estos pacientes. Bueno, si viéramos otra situación que sería PD, sería la farmacodinamia. ¿Qué ocurre? Pues que en una fracción, si lo que aumento es el denominador, es decir, la concentración inhibitoria mínima, lo que ocurre es que al aumentar el denominador disminuye el resultado y al disminuir el resultado, como hemos hablado antes también, pues nos disminuirán todos los índices PKPD y, por lo tanto, tendremos más posibilidad de fallo terapéutico con los distintos antibióticos que estemos utilizando. Bien, es aquí para que veáis un poco la entrada a lo que sería la diferencia. Es que esta diapositiva me parece como muy concluyente, la diferencia en utilizar perfusión intermitente con un betalactámico a utilizar perfusión continua. Pues esto sería la CMI microorganismo gram negativo, que sería de 8 microgramos mililitro, miligramos litro, que se situaría en esta banda. A nosotros lo que nos interesa es que el antibiótico esté el mayor tiempo posible por encima de este punto. Pues observar en perfusión intermitente hay un periodo de tiempo en el cual la concentración está por debajo de la CMI, mientras que si la misma dosis la damos en perfusión continua, la puedo mantener por encima de la CMI durante todo el periodo de administración, situación óptima para los betalactámicos. Y fijaos otra cosa, un detalle, el administrar gentamicina, un aminoglucósido,
en el momento postdialítico, predialítico, y lo digo porque hay muchos facultativos que se creen que dar los aminoglucósidos es mejor darlos después de la diálisis. Pues fijaos cómo se comporta si un aminoglucósido, si lo damos en el periodo postdialítico, es decir, alcanzamos una Cmax, que es el objetivo terapéutico, que sea lo más alta posible, muy baja, mientras que si lo damos predialítico alcanzamos una Cmax muy alta y después disminuye y se solapa lo que sería la curva de un enfermo que lo recibiera postdialítico. Por lo tanto, los aminoglucósidos se deberían administrar en pacientes sometidos a esta técnica de depuración renal siempre en el periodo predialítico. Bueno, aquí tenéis una simulación de la ausencia. Una de las cosas que hacen muchos farmacéuticos es proponer desescaladas terapéuticas y muchos médicos y en los equipos PROA en conjunto, es decir, lleva este paciente un carbapenémico o pipetazo o ceftazilima avibactam, cualquier antibiótico de estos, digamos, de élite, de amplio espectro, de élite y especialmente controlados. Bueno, vamos a desescalar. Pues fijaos en este estudio que me pareció extraordinariamente interesante y siempre que puedo lo muestro, cómo cuando resulta y damos el antibiótico de amplio espectro, que serían todos estos, pues no pasa nada, alcanzamos la diana terapéutica. Fijaos que frente a la mayoría de microorganismos en el 100% de las ocasiones, pero observad lo que pasa cuando desescalo y bajo, por ejemplo, amoxicilina clavulánico. Frecuentemente veis como ya los números muchas veces bajan al 87, 85, 86%. Observad lo que pasa cuando aún bajamos más y damos antibióticos como cefuroxima, flucloxacilina o cloxacilina, o bien cefazolina, la cual parece que hayamos descubierto ahora que está compitiendo mucho con cloxacilina y la está sustituyendo muchas veces. Pues lo que está ocurriendo, ni más ni menos, es que estos antibióticos de espectro reducido no alcanzan la diana terapéutica y por lo tanto estoy desescalando, pero lo que estoy haciendo mal es que estoy dando una dosis inadecuada, por lo tanto estoy haciéndolo mal. Aquí es un estudio sobre monitorización de niveles plasmáticos de betalactámicos, cuándo, en qué tipo de pacientes, en qué tipo de infecciones. Bueno, pues sobre todo recordad que lo que hay que hacer cuando en aquellos laboratorios o en aquellos hospitales que puedan disponer de estas técnicas es olvidarnos ya de hablar de concentraciones de antibiótico y hablar de concentraciones de antibiótico libre, no unido a proteínas plasmáticas, sino libre para cuando calculo un índice PKPD. Y por otra parte, lo que también es crítico es observar que el microbiólogo nos dé valores de la concentración inhibitoria mínima y no del punto de corte, porque si nos da el valor de la concentración inhibitoria mínima nos va a permitir muchas veces incluso disminuir las dosis en lugar de aumentarlas o aumentarlas cuando es preciso. Bueno, esto es un metaanálisis de perfusión continua versus intermitente hecho por el grupo australiano que os he comentado antes y que al final de hacer la criba de todas las publicaciones que buscaron, que empezó en 46 y que al final quedó en 3 estudios, lo que les apareció es que la mortalidad de aquellos que recibieron perfusión continua inferior a los que recibieron perfusión intermitente. Por otra parte, la mortalidad en UCI no salió, la verdad es que no salió. Los días fuera de UCI tras un mes tampoco apareció y la curación clínica tampoco. Es decir, únicamente salió la mortalidad hospitalaria, que también es un valor importante. Y esto es un estudio porque siempre... Santi, perdona que te interrumpa, Santi. Estamos sobre el tiempo, así que te agradecería si puedes tomar un minuto para finalizar. Gracias. Perfecto, pues acabo en un momento, Herbert. Bueno, pues deciros que la perfusión continua de vancomicina es una estrategia de dosificación de antibióticos que se tiene que tener en cuenta y no por eficacia terapéutica, sino porque disminuye la nefrotoxicidad y esto es muy importante. Este estudio que os dejo
os dice cuáles son los umbrales terapéuticos a los cuales hay que llegar con cada familia de antibióticos, que los podéis ver. Y por otra parte, deciros en esta diapositiva, y yo no me como el minuto prácticamente, deciros que de llegar al umbral terapéutico a quedarme por debajo voy a tener una alta proporción de fracasos terapéuticos, por lo tanto el PKPD sí que aporta desde el punto de vista terapéutico y que os diría que también se ven otros antibióticos como Cipro, y lo voy a dejar aquí para no llegar a las conclusiones si no queréis, pero deciros para finalizar si queréis, porque las quinolonas las utilizáis mucho y lo sé por el contacto que he tenido con vosotros, que cuidado con las dosis de quinolonas y la CMI de las quinolonas frente a la cepa que se trate, porque muchas veces voy a tener que utilizar dosis altas porque si no, no voy a llegar al objetivo terapéutico. Ya para despedirme, sencillamente decir que cuando aumenta una dilución la CMI, se ha visto en algún estudio que aumenta, cuidado, el odds ratio de mortalidad aumenta 1.5 y que es muy importante la colaboración del microbiólogo en esta circunstancia. Os lo voy a dejar aquí, no voy a seguir con las 6 o 7 diapositivas que me dejan por respeto a lo que me están diciendo desde la coordinación de la mesa. Y gracias a todos por escucharme. Gracias, Santi. Te pedimos que te quedes, por favor, para la sesión de preguntas. Qué bella foto. Muchas gracias por la presentación. Gracias a Ahora vosotros. vamos a pasar al siguiente conferencista. Tengo el gusto de presentar al doctor Jesús Rodríguez Baño. El doctor Baño es presidente pasado de la SMID. Doctor, le escuchamos y le vemos. Bienvenido. Hola, muy buenas noches en España. Creo que buenos días para vosotros. Creo que veis la presentación. Y bueno, el encargo que me habéis hecho es el de discutir cómo reevaluar antibióticos, y lo voy a hacer desde una perspectiva doble. Pero en primer lugar quería agradeceros la invitación tan amable y bueno, para nosotros desde España siempre es un placer intentar colaborar como hacemos conjuntamente de allá para acá y de acá para allá con todas las actividades que podéis organizar. Y bueno, en mi caso es un placer. Me hubiera encantado estar allí, como ya sabéis, pero bueno, habrá alguna oportunidad en el futuro, espero. Por supuesto, bien, doctor. bueno, esta cuestión de no tengo conflictos de interés para esta presentación. No la estamos viendo, doctor. Perdone que le interrumpa. Perdón, voy a ver por qué no. Que la tengo aquí cargada. Vamos a hacerlo otra vez. ¿Ahora? Aún no. Ahí estamos empezando a verla. Ya, la vemos perfecta. Vamos. ¿Ahora sí? Está cargando, vamos a ver. Vale. Igual es que es un poco pesada. Vamos a ver. Se veía hace un minuto, pero ahorita se puso en negro la pantalla. Vamos a intentarlo otra vez. Ok. Lo hicimos antes y funcionó perfectamente. Vamos a ver. Mientras el doctor Rodríguez carga su presentación, les recordamos que pueden hacer sus preguntas a través del chat. Les aparece en la esquina superior derecha. Por favor, escriban el nombre del conferencista y la pregunta que tiene. Les recordamos que tenemos... Adelante, doctor. No, me dice ahora que el browser ha bloqueado la pantalla. Voy a conectar de nuevo. Creo que tardo menos, ¿no? Perfecto, está bien, mientras yo voy a dar unos anuncios. Entonces, les invitamos, por favor, estamos con todos los contenidos de todos los módulos, así que ustedes pueden irse familiarizando con la página, con la plataforma. Les recordamos que todas las grabaciones van a estar disponibles para que las puedan consultar. Hay contenidos muy interesantes en todas las líneas, así que ustedes van a poder tener acceso a todo esto. Les pedimos que tengan un poquito de paciencia a veces con las conexiones.
estamos haciendo en simultáneo, en vivo, y salimos de una conferencia para otra, así que es todo un reto, pero agradecemos mucho su comprensión y esperamos que este sea un evento que sea de su total agrado, que puedan tener todo listo para revisar más tarde, que toda esta información les sea útil. Así que es una oportunidad única para la región y tenemos representatividad de la mayoría de países. Ahí está el doctor Rodríguez Baño, ya lo tenemos nuevamente. Vamos a ver si soy capaz de... Perfecto, estamos bien, no se preocupe. Muy bien. Es que por algún motivo no me sale la presentación de las posibilidades. Vamos a ver si... La doctora Yori Roque está diciendo que ella puede salir a su rescate. Doctor, ¿le parece bien? Sí, perfecto, me parece perfecto. Sí, perfecto, muy bien. Entonces vamos a adelantar la charla mientras el doctor logra ahí solucionar. A veces las máquinas son traicioneras y nos hacen una mala jugada. Tengo el gusto entonces de presentar a la doctora Yori Roque. Ella es presidenta de la Sociedad de Infectología de República Dominicana. Nos tiene hoy el tema de ajuste de antimicrobianos en disfunción hepática y renal, un tema muy importante. Doctora Yori Roque, bienvenida. Es un gusto tenerla aquí en el ASENCAI 2020. Si pudiera abrir su cámara, por favor. Sí, ahí estamos, la estamos viendo. Entonces, ahora voy a la presentación. Muchísimas gracias. Solo corrigiendo que la doctora Rita Rojas es la presidenta de la Sociedad de Infectología. Yo coordino la filial norte, o sea que trabajamos mano a mano. Agradecer mucho la invitación para esta conferencia. No tengo ningún conflicto de interés. Y voy a iniciar quizás complementando muchas cosas de las que dijo el doctor Santiago, porque ciertamente como personal de salud, sabemos que uno de los conceptos que más se asocia con los programas de utilización de antimicrobianos, pues es justamente la aplicación de una antibioterapia óptima. Y que este tema abarca la aplicación de un antibiótico adecuado con una duración, frecuencia y dosificación precisas para lograr los efectos deseados y evitar los indeseados. Pero todos sabemos que para que un fármaco produzca sus efectos terapéuticos o tóxicos, debe alcanzar un intervalo preciso de concentraciones en la biofase o en su lugar de acción. Entonces, esto depende mucho de los procesos de absorción, de distribución y la eliminación, ya sea por metabolismo principalmente hepático o por excreción del fármaco inalterado por la orina, por la bilis y otros. Por lo que justamente el conocimiento de estos procesos es muy fundamental para el manejo y ajuste de los antibióticos en diversas situaciones, incluyendo las insuficiencias renal y hepática, por lo que les doy muchas gracias a todos los que están ahí conectados para que vamos a compartir estos conceptos. Entonces, tener claro que por cualquier vía que sea o que no sea la intravenosa, puede haber una absorción incompleta porque parte del fármaco administrado sea eliminado o destruido antes de llegar a la circulación sistémica. Por ejemplo, el primer paso hepático metaboliza un fármaco absorbido en el tracto gastrointestinal. Este obviamente llega al hígado a través de la vena porta y se transforma en él antes de llegar a la circulación sistémica. Esto lo logran por esa fracción de extracción hepática, que es la fracción disponible del fármaco que hay en el cuerpo y que puede metabolizarse en un solo paso por el hígado. Hay fármacos que cumplen con ese primer paso hepático y poseen por ende una fracción de extracción alta, generalmente mayor del 70%, lo que significaría que menos del 30% de la dosis absorbida alcanzará la circulación sistémica.
Por otro lado, también es muy importante conocer o recordar un poquito sobre la distribución de los fármacos que permiten su acceso a los órganos en los que debe actuar y a los órganos en los que se van a eliminar. Aquí es importante recordar que las moléculas de un fármaco son transportadas en la sangre, disueltas en el plasma, fijadas a las proteínas plasmáticas, unidas a las células sanguíneas. Esta unión generalmente es muy variable, haciendo que el porcentaje del fármaco que pasa a los tejidos fluctúe desde un 100% hasta el 0,1%. Entonces, muchas drogas que se unen de manera importante a la albúmina o a la glicoproteína alfa tendrán mayor disponibilidad en pacientes con enfermedades hepáticas crónicas porque ocurra una disminución de la síntesis de las mismas. Como consecuencia de esa disminución, el volumen de distribución de algunos medicamentos, como habló el doctor anteriormente, será mayor en estos pacientes, más aún aquellos hidrofílicos que tendrán un incremento en su volumen de distribución, sobre todo en pacientes con ascitis, que es común en pacientes con insuficiencia hepática y también la renal, lo que tendrá que tomarse en cuenta para la dosificación adecuada de los antibióticos. Entonces, la disminución de esa concentración activa del fármaco en el organismo ocurre por los procesos de metabolismo y excreción. El hígado sabemos que es el principal órgano involucrado en el metabolismo y aquí el aclaramiento hepático intrínseco representa la habilidad de los hepatocitos para eliminar el fármaco libre de la sangre, justo cuando no hay limitaciones en el flujo sanguíneo. Este va a depender de la actividad metabólica enzimática y la actividad de transportadores sinusoidales y canaliculares. Todo este proceso ocurre en dos fases, o se divide más bien en dos fases. En la fase 1, que ocurren las reacciones de reducción, oxidación y hidrólisis, y en la fase 2, que tienen lugar las reacciones de conjugación. En el metabolismo de fase 2 es el que suele quedar mejor conservado que en el de la fase 1 en caso de insuficiencia hepática. Esto ocurre porque el sistema de oxidasas que se encargan del metabolismo oxidativo de la fase 1 consiste de dos enzimas, el citocromo P450 y la reductora dependiente de NADH. Estas, a su vez, requieren dos componentes adicionales para su funcionamiento, que es la NADH, y también el oxígeno molecular, lo que explica que esta parte sea más sensible a la falta de oxígeno que resulta en procesos de shunts, disminución de perfusión hepática y otras alteraciones en insuficiencia hepática. Entonces tenemos que el aclaramiento hepático básicamente depende de estos tres factores: el flujo sanguíneo hepático, la fracción libre del fármaco en sangre y la capacidad metabólica del hepatocito o el aclaramiento intrínseco que mencioné anteriormente. El problema con el aclaramiento hepático es que, a diferencia de la enfermedad renal, en la que el cálculo de la función renal basado en el aclaramiento de creatinina se correlaciona mucho con parámetros de eliminación de los fármacos como el aclaramiento y las medidas de eliminación, las pruebas de función hepática habituales no reflejan la función hepática real, pero podrían ser marcadores de lo que sería una lesión celular hepática. Entonces, generalmente, en función de su fracción de extracción hepática y de su unión a las proteínas plasmáticas, los fármacos pueden clasificarse en estos tres grupos: aquellos que son dependientes del flujo sanguíneo hepático, aquellos que son dependientes de la capacidad metabólica y los que son dependientes de la capacidad metabólica y de la unión a las proteínas plasmáticas. Algunas características de estos grupos las vemos aquí: los que son de extracción hepática, de alta extracción hepática, depende de los cambios en el flujo sanguíneo, son independientes de los cambios en la unión a proteínas plasmáticas, son poco dependientes de los cambios en la actividad enzimática y se elimina tanto el fármaco libre como el unido a las proteínas plasmáticas con una eliminación llamada no restrictiva. Los que tienen baja extracción, independientes de los cambios en el flujo sanguíneo, depende de los cambios en la unión a las proteínas y de la actividad enzimática, y solo se elimina el fármaco libre, por lo que la eliminación es restrictiva. Entonces tenemos que en insuficiencia hepática se produce daño celular, respuesta inflamatoria, desorganización de la estructura hepática. Todo esto puede afectar todas esas numerosas funciones del hígado y muy especialmente a su capacidad de biotransformación. Por ejemplo, los litos del conducto biliar
la colangitis esclerosante, el cáncer biliar y también el pancreático pueden obstruir el flujo biliar y producir colestasis con disminución de la producción o secreción de la bilis, y con esto lleva a la disminución del clearance o la eliminación de algunas sustancias. La cirrosis, por su lado, puede reducir el vaciamiento gástrico y producir colestasis biliar con disminución de la secreción biliar, afectando negativamente a la absorción y a fármacos, sobre todo liposolubles. También la insuficiencia hepática puede producir un aumento en la biodisponibilidad oral de algunos fármacos por disminución del efecto de primer paso del que ya hablamos, porque ocurra un déficit de la actividad enzimática o la reducción del flujo portal. Entonces, todo esto en la práctica, la información generalmente o usualmente es muy pobre en cuanto a al flujo o cambios en el flujo hepático, pues necesitan estudios especiales, quizás no están disponibles. Entonces, casi siempre se utilizan, aunque hay varios abordajes para evaluar el daño hepático, de ellos el índice de Child-Pugh, que aborda el daño con leve, moderado o severo, como vemos aquí, es el más recomendado para ajuste de antibióticos en caso de alteración de la función hepática. Sin embargo, no muchas veces podemos también llevarlo a cabo. Entonces, se hace una combinación de lo que es el índice de Child-Pugh con la fracción de extracción hepática que tienen los antibióticos, que se puede deducir un poquito de la unión a las proteínas que tengan los antibióticos. Entonces tenemos aquí en esta tabla, en categoría 1, 2, 3 y 4, dependiendo de qué tanto se una o no sé, la capacidad de extracción por el hígado de ese antibiótico, la biodisponibilidad y si se puede o no correlacionar con el Child-Pugh. ¿Cuáles serían las formas para nosotros reajustar los antibióticos en cada uno de los pasos? Igual que como el doctor dijo ahorita, como eso va a quedar ahí grabado, lo dejo para que lo vean más adelante. Entonces vamos a volver ahora a lo de la biotransformación. Y al final sabemos que solamente las moléculas hidrofílicas son excretadas efectivamente por el riñón, que es la ruta cuantitativamente más importante y que conlleva los procesos de filtración glomerular, secreción y reabsorción tubular. La barrera glomerular generalmente restringe el paso de las proteínas plasmáticas, de los glóbulos rojos y otros constituyentes grandes de la sangre, permitiendo que solo la droga libre en el plasma llegue al glomérulo. Algunos factores afectan la cantidad de la droga excretada por la filtración. Estos incluyen, al igual que en el hígado, el flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración glomerular. Entonces, usualmente las dosis de medicamentos eliminados por filtración glomerular son ajustados por la tasa de filtración glomerular. Sabemos que cuando esta función se afecta, cualquier droga que es excretada normalmente por el riñón se retendrá en el organismo, lo que puede resultar en niveles elevados y desarrollarse efectos adversos. Nosotros podríamos reducir la droga para evitar esos efectos, pero en consecuencia podríamos fallar en alcanzar niveles adecuados que aseguren la destrucción del microorganismo infectante. El problema se complica aún más porque a veces hay muchos fluidos, trastornos electrolíticos, la sobrehidratación, la deshidratación, todo eso alteran el tamaño y el espacio en que se puede distribuir la droga. En ese sentido, para poder diseñar los regímenes de dosificación de los antibióticos en pacientes renales o con alteración de la función renal, también es necesario tomar en cuenta sus características farmacocinéticas y farmacodinámicas. Así que solamente, tampoco voy a redundar en todo esto, sino repasar que tenemos muchos parámetros como la concentración máxima, concentración mínima, concentración estacionaria, pero de todos ellos aquí el volumen aparente de distribución que relaciona el volumen plasmático con el volumen real del fármaco en el organismo es el parámetro de mayor impacto en la biodisponibilidad del antimicrobiano. Y este puede variar si hay edema por cambios en la grasa corporal total y en la masa magra, por ejemplo, con la edad. Este valor determina la dosis de choque o dosis de carga que hay que administrar para que las concentraciones plasmáticas alcancen el estado estacionario, es decir, las concentraciones que son eficaces desde el inicio de la terapia. Por otro lado está aquí la semivida, que es un parámetro que condiciona la duración del efecto después de la administración de una dosis única. Cuanto mayor sea la semivida,
más tiempo se mantiene la concentración plasmática por encima de la concentración mínima eficaz. Al duplicarse la dosis, la duración del efecto aumenta en una semivida. En los 50, un investigador Kuning demostró un aumento en la prolongación de la vida media para medicamentos en pacientes con alteración en la función renal. Y se demostró que si la vida media se prolonga, la cinética de acumulación de la droga procederá a producir picos más altos y concentraciones altas, lo que aumenta obviamente el riesgo de la toxicidad. Entonces, el estado estacionario de la droga y la concentración de la droga dependerá de la concentración inicial luego de la primera dosis, la vida media y el intervalo de administración. Después de todo eso, fue un gran avance para el ajuste de drogas que Lucius Detley demostrara la relación lineal entre la eliminación de la droga y la función renal. De acuerdo a esto, la dosis puede ser ajustada a la tasa de filtrado glomerular individual en proporción a la disminución del aclaramiento de la droga. También podría ser ajustada en proporción inversa al aumento de la vida media. Basados en esas ideas, se sabe que la fracción eliminada de la droga por vía renal es el parámetro principal para el ajuste de drogas en estos pacientes. Ahora bien, veamos algunos parámetros farmacodinámicos y con esto evaluamos la actividad de un agente antimicrobiano condicionada por las concentraciones en el lugar de acción, por tanto, dependiente mucho de la farmacocinética y de la sensibilidad de los microorganismos. Esta sensibilidad, como sabemos, se expresa como concentración inhibitoria mínima, y también aquí viene el término de efecto post-antibiótico, que se refiere al tiempo en el que el microorganismo es capaz de recuperar su actividad de reproducción luego de que se le ha aplicado la última dosis de un antimicrobiano. Esta farmacodinámica conlleva la formulación de una relación entre la concentración de una droga y su efecto. Descrito en términos de este modelo sigmoide, este modelo es una función no lineal entre la concentración de la droga en su sitio de acción y la concentración que logra producir la mitad del efecto máximo. Se llama como el C50. Esto se asocia con la cooperatividad de la unión entre el antibiótico y su diana, expresado por el coeficiente de Hill o coeficiente de Colina, que describe el grado de sigmoicidad de la relación. Cuán mayor es el coeficiente de Hill, se describe una unión cooperativa, donde es más estrecho el rango deseado y más cerca del efecto medio o el C50. Entonces, esos parámetros un poquito dan la definición para estos conceptos que todos conocemos, en que los antibióticos se pueden clasificar en tres grupos, básicamente los antibióticos con actividad concentración dependiente y prolongado efecto postantibiótico. Aquí se utilizan dosis altas y este efecto postantibiótico permite utilizar intervalos de dosificación diaria. Aquellos antibióticos que son dependientes del tiempo y que tienen un efecto postantibiótico mínimo o moderado. Aquí el objetivo es conseguir una larga exposición al antibiótico. Cuanto menor es la semivida de eliminación, mayor es la frecuencia con la que hay que administrar estos antibióticos. Y están los antibióticos que son dependientes del tiempo o concentración independiente y prolongado efecto postantibiótico, que al aumentar la concentración de estos, la erradicación bacteriana aumenta solo ligeramente, pero se consigue una prolongada inhibición del crecimiento. Entonces, casi finalizando, al analizar en este ejemplo, farmacodinámica de los fármacos antiinfecciosos, aquí la farmacocinética y las curvas de concentración, si la vemos, son iguales en ambos diagramas. También la concentración que produce el efecto medio es igual, pero son diferentes en los coeficientes de Hill en cada uno de los grupos. En el ejemplo A, en los medicamentos que son dependientes de la concentración, con un coeficiente de Hill de 1, el efecto máximo calculado es solo el 60%, como vemos aquí, lo que está muy lejos de llegar al techo o al efecto al 95%. Por lo tanto, el efecto dependiente de la concentración podría fortalecerse aumentando la dosis. En el caso del efecto dependiente del tiempo, con un coeficiente de Hill de 4, el efecto depresivo calculado cae por debajo de la concentración umbral, fíjense aquí, en la segunda parte del intervalo de administración. Por lo tanto, el efecto dependiente del tiempo podría reforzarse
con una dosificación más frecuente. Entonces, el mismo Lucio Delti, él como que creó unas reglas para el ajuste de los antibióticos en el fallo renal, y según las reglas del Delti-1, con reducción de la dosis en el fallo renal, como vemos aquí, se producen concentraciones mínimas altas, pero los picos son muy bajos. Entonces, al prolongar los intervalos, se obtienen tanto concentraciones altas como también picos altos. El problema con estas reglas es que generalmente implican administración de dosis muy bajas de los antibióticos o intervalos muy amplios en pacientes con fallo renal. Por ejemplo, en el caso de ampicilina, habría que reducir de 1 gramo cada 8 horas a 100 miligramos cada 8 o quizás 1 gramo cada 80 horas. Entonces, esto ilustra la importancia, teniendo en cuenta la concentración inhibitoria mínima de los gérmenes, e ilustra la importancia de la regla de la segunda dosis de Calvin-Kunin, la cual generalmente manda dosis más altas que las anteriores. En esta se dice que la dosis de inicio debe ser la misma que la dosis normal, y la dosis de mantenimiento deben ser la mitad de la dosis de inicio y administrarse a intervalos iguales a una vida media. Esto asegura niveles séricos adecuados, pero además nos deja claro que en pacientes gravemente enfermos generalmente no necesitamos un ajuste de dosis cuando la vida media de la droga es más corta que el intervalo de tratamiento. El ajuste, entonces, partiendo de la disminución, ya en resumen, de la tasa de filtrado glomerular, se hacen las siguientes recomendaciones para el ajuste de las drogas en insuficiencia renal aguda y crónica, siempre teniendo en cuenta la tasa de filtrado glomerular. Están esas recomendaciones que las voy a dejar también por asunto del tiempo. También en los pacientes con sustitución renal, lo mismo, tomar en cuenta cuáles son los fármacos más dializables, y ahí están entonces las recomendaciones. Y finalmente las conclusiones se las dejo para que la vean, pero todo se encierra en que los aspectos farmacocinéticos y farmacodinámicos son de vital importancia para lograr reajustes en los antibióticos en caso de insuficiencia renal y también la hepática. Entonces finalizo invitándolos, como dominicana obviamente, seremos sede de API el próximo año, así que guarden la fecha en agosto. Y igualmente para que cuando vengan por Dominicana visiten la ciudad de Santiago, que es donde yo vivo. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Roque. Una excelente presentación y muchas gracias por la invitación al API. Vamos a guardar la fecha y seguro que muchos más también van a estar apartando y esperamos que nos podamos ver por ahí. Damos entonces de nuevo la bienvenida al doctor Jesús Rodríguez Baño, que ya estamos listos, doctor. Sí. Hola, espero que ahora sí podáis ver la presentación. ¿Me avisáis si la veis? La vemos. Perfecto, menos mal. Bueno, repito. Compartirla nada más, doctor, si le puede dar compartir. Perdón, en F5, en presentación, porque sí, vemos todas las diapositivas. Creo que es F5 es para mi computadora, pero no sé si... Está puesto ahora, sí. ¿La veis? Sí, es que vemos el PowerPoint, pero vemos las diapositivas del lado izquierdo y luego la grande, pero... Bueno, yo lo tengo en modo presente. Dicen ellos que es mejor dejarla así. Vale. Bueno, perfecto. Entonces, adelante, doctor, le escuchamos. Pues nada, de nuevo, reitero los agradecimientos. Un placer para mí estar aquí. Y bueno, en aras del tiempo voy a empezar con la presentación. No tengo conflictos de interés. Tengo que hablar de evaluación de antibióticos. Y bueno, recordar lo que se ha visto en la sesión anterior de que las claves de los PROAS pues son diversas, ¿no? Pero el apoyo institucional es muy importante. Tener un programa escrito con objetivos periódicos medibles y alcanzables y una sistemática de trabajo definida es absolutamente clave y finalmente contar con el equipo PROA como se ha comentado, ¿no? Pero el enemigo claramente es el mal uso de los antibióticos y para conocer al enemigo, cosa básica, tenemos que preguntarnos cuántos antibióticos usamos, cómo los usamos y qué consecuencias tiene ese uso de antibióticos que hacemos. La primera y la tercera pregunta tienen respuesta con indicadores que conocemos bien, como la medición de los consumos o las resistencias, el pronóstico y el coste, que pueden ser más o menos complejos de medir, pero que conocemos.
pero el medir cómo o el contar cómo usamos los antibióticos pues no es tan sencillo, ¿no? Si nos preguntamos cómo usamos los antibióticos, yo diría que todos contestamos que no del todo bien, y esa información, el ser capaces de cuantificarla o de conocerla, es muy importante para la evaluación de nuestros programas PROAP y también para la decisión sobre intervenciones o sobre los tratamientos individualizados de los pacientes. En esta revisión sistemática de la literatura viene a decirnos que aproximadamente un tercio de los antimicrobianos tienen un uso inadecuado, mejorable o no del todo adecuado, ¿no? Bueno, ¿cuál es el motivo de esto? Yo creo que el motivo de esto es la dificultad actual y lo exigente que debemos ser en el uso correcto de antibióticos. Suelo poner esta broma cuando hablo de esto en el hospital, ¿no? Para precisamente llamar la atención sobre esto. Si yo tengo que tomar decisiones sobre un área en la que no soy experto, en la que no manejo habitualmente, seguramente voy a cometer muchos errores. Y, sin embargo, le pedimos a todos los médicos del hospital que tomen decisiones acertadas con el uso de antibióticos, para lo cual ellos no tienen por qué ser expertos. Por tanto, la filosofía en la evaluación de uso de antibióticos no debe ser nunca acusar, culpabilizar, etcétera, sino que evaluamos para conocer áreas de mejora y priorizar intervenciones y proporcionar la información a nuestros compañeros que les sea de ayuda en su toma de decisiones, ¿no? Esto es fundamentalmente la filosofía de la ayuda, ¿no? Del nudge, como manera de trabajar en los programas PROA y que claramente, bueno, es lo que intentamos hacer cada día. Entonces, la pregunta es clave: ¿para qué evaluamos el uso de antibióticos? ¿Quién lo evalúa? ¿Cómo se evalúa? ¿Y qué es lo que evaluamos, ¿no? Vamos a verla muy brevemente. Primero, el para qué, ¿no? El objetivo puede ser global, conocer cómo se están usando los antibióticos y, por lo tanto, definir las áreas prioritarias de intervención, o si ponemos en marcha una intervención, evaluar si esa intervención está teniendo algún efecto en la calidad de uso de antibióticos, y luego, en el uso específico, bien como prescriptores nosotros mismos o cuando hacemos auditorías a otros compañeros en el uso de sus antibióticos, poder hacer una evaluación concreta de esa prescripción específica. ¿Quién debe evaluar? Bueno, la autoevaluación en general no se recomienda porque tendemos a ser menos punitivos con nosotros mismos y ser más autocomplacientes, y por lo tanto es razonable que sea una evaluación externa, ¿no? Con evaluadores que deben ser reconocidos y que deben ser personas aceptadas por los prescriptores, por su prestigio, experiencia en el tema, etcétera, con una metodología también acorde y aceptada y que proporcione una información relevante para el prescriptor. Y la metodología, pues básicamente hay que definir qué indicadores vamos a medir, que ahora comentaremos brevemente, cuál es la fuente de datos de esa información, si es la historia clínica o si tenemos que valorar al paciente, si lo hacemos en un momento concreto de la prescripción o a lo largo de toda ella, y qué población vamos a seleccionar, si una muestra de los pacientes ingresados por alertas concretas, etcétera. Bien, la primera parte es, por tanto, la evaluación de los prescriptores como un indicador general de los programas PROA. En este sentido, bueno, pues hay algunos documentos que han hecho una recomendación basada en procedimientos Delphi o similares para seleccionar cuáles serían los indicadores que tenemos que tener en cuenta cuando evaluamos una prescripción concreta. Y, por ejemplo, en este documento de hace 5 años, pues se hablaba de que el tratamiento empírico siga la guía local, que se hayan tomado hemocultivos, que se hayan tomado muestras de los lugares sospechosos de la infección, que si ya hay datos microbiológicos, pues se haya reevaluado el tratamiento para hacer un tratamiento dirigido. Doctor, perdone que le interrumpa. Tuvimos un problema, pero se nos quedó la presentación parada en donde dice conflictos de interés. Vaya por Dios. Ahí vamos. Entonces, ¿ahí se ve ahora? Ahí se ve ahora. Estamos viendo indicadores de calidad para... Vale. Ahí estamos, gracias. Pero sí va a haber que irla pasando, doctor. Gracias. Vale. Bueno, pues como decía, otra serie de indicadores, la dosis, el intervalo, si el antibiótico debe documentarse, si el plan de antibioterapia, duración, etcétera, debe documentarse, si hay que hacer medición de niveles en el caso de aminoglucósidos y vancomicina, y si el tratamiento empírico se ha detenido o parado en base a la evidencia de que no hay una infección por otros datos, ¿no? Y finalmente que haya una guía local. Me parece que en estos indicadores falta un dato muy importante, que es la duración del tratamiento, que, bueno, sabemos que es absolutamente clave. Bueno, hay algunos estudios que han intentado evaluar si estos indicadores, cuando el equipo PROA trabaja,
si realmente son aplicables, son medibles y qué fiabilidad o qué variabilidad interobservador existe, ¿no? Y bueno, como es de esperar, algunos de ellos pues parece que pueden ser menos aplicables y que puede haber una variabilidad interobservador, bueno, pues que puede ser importante, ¿no? En algunos de ellos. Este es otro estudio realizado en España por el grupo de Esther Calvo, que también participa en el Congreso y que, bueno, ha encontrado unos datos parecidos, ¿no? Lo pongo como dos ejemplos de evaluación de indicadores. Bueno, nosotros hemos usado esta metodología de evaluar la calidad de la prescripción de distintas maneras. Una de ellas es haciendo estudios transversales repetidos que nos sirven para identificar en qué áreas de pronto pues hay algunos problemas específicos en la calidad del uso de antibióticos, porque ese servicio pues tengamos un uso frecuente de inadecuación en base a nuestros criterios, o por un foco de infección o un tipo de infección concreta que pueda no ser el más adecuado. Y en ese caso introducimos una intervención para intentar mejorar esa situación concreta. Y nos sirve también para evaluar qué variables son las que se asocian a que el uso de antibióticos sea menos adecuado. Eso tiene interés porque intervenimos específicamente en ese tipo de problemas. Por ejemplo, en una serie de estos estudios de corte transversal pudimos ver que cuando el facultativo no señalaba el foco de infección en la historia clínica, o cuando no reflejaba la gravedad, o cuando en la historia clínica, como vemos aquí, o cuando no había obtenido muestras microbiológicas, la probabilidad de que el tratamiento fuera inadecuado subía mucho. Eso nos informaba que teníamos que transmitir a nuestros compañeros la importancia de hacer un examen o una toma de decisión basada en eso, ¿no? En especificar la gravedad de la infección, especificar el foco, obtener muestras microbiológicas, ¿no? Hicimos algo parecido en el servicio de urgencia, con una clasificación en cuanto a la calidad de uso de antibióticos, el innecesario, no activo, adecuado pero no recomendado y otros, y también nos sirvió para identificar cuáles eran las circunstancias que se asociaban al uso inadecuado, por ejemplo, la presencia de neumonía o cuando el paciente no tenía hecho séptico, etcétera, etcétera. Bien, con esa información uno puede realizar intervenciones, digamos, más específicas, orientadas a un problema concreto que puede ser diferente en mi hospital o en cualquier otro hospital. Y quería hacer un poco de más detalle en la evaluación de las prescripciones para la prescripción individualizada. Es decir, bien cuando somos nosotros el prescriptor y tenemos que tomar decisiones sobre el antibiótico que estamos utilizando, o cuando vamos a evaluar una prescripción concreta de un compañero en el contexto de una auditoría. En ese sentido, bueno, en nuestro hospital lo que hacemos habitualmente es que dentro de las intervenciones PROA, una de ellas tiene que ver con las auditorías individualizadas que se hacen con tres criterios. Una es la duración, cuando un paciente lleva en el día 7 de antibióticos, farmacia revisa esa prescripción en base a unos criterios previamente pactados y el farmacéutico nos avisa que esta prescripción existe la posibilidad de que no sea adecuada, ¿no? Porque, bueno, no es una endocarditis, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, probablemente en el día 7 podría valorarse o suspenderla o reevaluarla. También por una serie de fármacos, porque hemos visto en estudios previos que esos fármacos con frecuencia tienen posibilidades de mejora, o bien porque microbiología nos informa sobre un aislamiento relevante en bacteriemia, meningitis o patógenos multiresistentes. Esto hace que un consultor específico del equipo PROA revise esa historia clínica y, si es necesario, visite al paciente. En el caso de la bacteriemia los visitamos siempre, pero en otros casos lo que hacemos es revisar la historia y solo revisar al paciente cuando vemos que hay dificultad en la interpretación de los datos de la historia. Nuestra referencia para la evaluación es nuestra guía de antibioterapia y se hace un feedback con el prescriptor pues, presencial, se comenta con él y si se ha pactado, en algunas circunstancias hay dificultad, sobre todo en servicios quirúrgicos, que el prescriptor está en ese momento en el quirófano, etcétera, pues puede plantearse hacerlo por escrito, pero siempre preferimos hacerlo de manera individualizada. La guía, como todas las guías, ¿no?, está disponible en la intranet del hospital, en los teléfonos móviles, etcétera, y eso nos sirve de referencia. Este tipo de actividad es la que se ha utilizado en el programa Pirasoa, que es el programa de los hospitales andaluces, para intentar mejorar el uso de antibióticos mediante auditorías y recomendaciones específicas. Bueno,
vemos aquí el número de estas entrevistas, ¿no? En base a prescripciones específicas que se han realizado en todos los hospitales, que son un número muy alto en cada uno de los cuatrimestres evaluados. Y, bueno, pues el porcentaje de tratamientos inadecuados, con todas las limitaciones que esta medición puede tener, porque somos los mismos equipos PROA los que evaluamos esto, pues da la sensación de que ha podido ir mejorando, ¿no? Y, bueno, pues eso se ha acompañado de una reducción en el consumo global de antibióticos y específicamente de algunos antibióticos que nos habíamos propuesto reducir su consumo, bueno, pues como son los que tenemos aquí, ¿no? Como ocurre no tan intensamente como nos hubiera gustado con las carbapenemas, pero sí con amoxicilina clavulánico o con quinolona, ¿no? Bien, si yo soy un prescriptor, tengo que pensar qué datos a considerar a la toma de decisiones cuando evalúo mi propia prescripción. Bueno, en el día cero, en el inicio, nosotros siempre insistimos en que hay 4 circunstancias fundamentales a valorar: la gravedad, que es la prioritaria, el síndrome clínico del paciente, el foco de infección, las características especiales del paciente, si es un paciente inmunodeprimido, si es un paciente sano con patologías crónicas, etcétera, y la epidemiología de ese cuadro clínico concreto, si sospechamos una infección urinaria, cuál es nuestra situación de patógenos existentes en esas circunstancias, si es nosocomía, si está en un servicio con más o menos problemas de resistencia. En ese caso, en ese momento, las decisiones son antibioterapia sí o no, y en el caso de que sea así, un fármaco o más de uno, y qué dosis y qué vía en función de función renal, lo que nos han contado nuestros compañeros en las presentaciones previas. Esta decisión habitualmente es poco evaluable porque se toma en un momento concreto y está más sujeta a formación que a evaluación. Sin embargo, todos insistimos en que en el día 2-3 ya hay tiempo, ya ha pasado un tiempo suficiente para reevaluar de manera concreta esa prescripción. Y, por tanto, yo como médico que trata al paciente tendré que reevaluar cuál es la situación clínica, si el síndrome que pensé hace 2 días sigue siendo el síndrome que creo que tiene el paciente, o si pensé que tenía una sepsis urinaria y el paciente tiene otra cosa, si la gravedad ha cambiado, si el paciente tiene una situación de gravedad y ahora no la tiene, o al revés, o se ha mantenido o ha aumentado, y por tanto tengo que ver si el fármaco que prescribí 48 horas antes o 72 horas antes sigue siendo el fármaco ideal en este momento y si la dosis era la adecuada en función de la evolución de los parámetros diversos. Por tanto, estoy evaluando la respuesta clínica. Uno esperaría que un tratamiento antibiótico adecuado en 48 o 72 horas tenga un cierto grado de respuesta clínica, dependiendo del síndrome, dependiendo de las circunstancias diversas, pero uno esperaría un cierto grado de respuesta clínica. Puede que en determinadas infecciones no desaparezca la fiebre todavía, pero sí puede haber una mejoría en algunos parámetros analíticos, de estado general del paciente, etcétera. Ahí hay una evaluación clínica fina que es muy importante. Por supuesto, es el momento de reevaluar los datos microbiológicos. Afortunadamente, como en la mesa anterior, Silvio Vega nos ha explicado la posibilidad de tener datos microbiológicos con mucha rapidez y eso es una verdadera revolución, pero bueno, muchas veces tenemos la sensibilidad pues a las 48 horas y en ese es el momento cuando tenemos resultados positivos de evaluarlo y de ver cuál es el mejor antibiótico en ese momento. Y muchas veces también, cuando no tenemos diagnóstico microbiológico, hay que plantearse en ese momento si hay un diagnóstico alternativo. Pensé que el enfermo tenía una neumonía, pero se ha hecho una angioTAC y tiene un embolismo pulmonar y, por tanto, no tiene una neumonía y tengo que parar el antibiótico. La decisión en ese momento, por tanto, es suspender el antibiótico o seguir y, en caso de seguir, si mantener el mismo, desescalar a un antibiótico de menor espectro porque el diagnóstico microbiológico lo permite o porque mi reevaluación del síndrome clínico me ayuda a hacerlo, o cambiar a un antibiótico incluso de mayor espectro en función de las circunstancias. Debemos revisar la dosis, la función renal ha podido cambiar, etcétera. Puede que ya podamos incluso valorar tan precozmente como esto el pasar a vía oral. Hay muy buena experiencia, por ejemplo, en neumonía de la comunidad, con cambio precoz a vía oral cuando las circunstancias del paciente lo permite, en infección urinaria, etcétera, y planificar ya el fin del tratamiento. Y la tercera momento de evaluar es día 5 o 7 y dependiendo de la infección más adelante. La mayoría, como sabemos, la mayoría de las infecciones piógenas agudas se tratan 7 días o menos. Y hablamos de neumonía de la comunidad, de bacteremias por gram negativo, de infecciones de partes blandas, de infección intraabdominal con drenaje quirúrgico adecuado, etcétera. Algunas de estas infecciones concretas en algún paciente concreto habrá que tratarla más días y, por supuesto, hay otras infecciones
asociadas a dispositivos, infecciones intracelulares crónicas, etcétera, que requieren duraciones mayores. Pero es un momento importante para reevaluar porque muchos tratamientos antibióticos se pueden suspender. Por eso nosotros tenemos una evaluación en el día 7. De nuevo, situación clínica, parámetros analíticos de seguimiento, que en algunas circunstancias pueden utilizarse, procalcitoninas en proteína C reactiva, etcétera, en contextos bien controlados, cultivos de seguimiento si es que han sido necesarios y en ese momento la decisión es final de tratamiento o continuar si es que lo necesita, pasar a vía oral si hay que continuar, no se ha hecho antes y planificar un seguimiento clínico posterior al tratamiento siempre que sea necesario. Bien, este era un poco el resumen de lo que quería compartir. Básicamente decir que la evaluación del tratamiento antimicrobiano en cuanto a su calidad es una herramienta más de los programas PROA, es una herramienta muy importante porque nos sirve para conocer dónde están los problemas y para evaluar nuestras intervenciones. Es muy importante definir la metodología y acordarla con los prescriptores para que ellos también acepten esa evaluación externa que se les hace, pactar con ellos y hacerles entender que la filosofía no es culpabilizar, sino ayudar y compartir las dificultades en la toma de decisión en la antibioterapia, porque realmente son difíciles y por eso es muy importante la comunicación de los resultados, de los datos y de esa evaluación a los prescriptores. Y las decisiones individualizadas, bien cuando somos el auditor o cuando somos nosotros el prescriptor, requiere de un entrenamiento clínico importante en la evaluación de la evolución clínica de los pacientes, la formación en ese caso es muy importante y la evaluación de los datos analíticos y microbiológicos. En este caso es muy importante el compartir las experiencias, el saber que el prescriptor tiene el apoyo de los expertos para tomar esas decisiones y en normalizar una serie de decisiones que pueden ser más o menos similares en casos parecidos, que son los que habitualmente trata cada prescriptor. Bueno, quería agradecer simplemente a las personas que trabajamos en el hospital, a la doctora Pilar Retamar, que es la coordinadora del equipo PROA en el hospital y que hace un trabajo ímprobo, a los grupos de las sociedades científicas con los que trabajamos en este tema y a las redes de investigación que nos ayudan a hacer estudios en este y en otros campos. Y finalmente, pues cuando COVID-19 nos lo permita, pues volver a vernos y en este caso sería un placer para mí invitarles a Sevilla y poder dar un paseo por mi ciudad, como espero poder hacer en algún momento por la suya. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Rodríguez Baño. Bella presentación. Agradecemos mucho por todo este conocimiento que usted nos ha transmitido. Ya vamos con nuestra última presentación del día. Entonces tenemos a la doctora Carmen Sara Mota de República Dominicana. Bienvenida, doctora Mota. Buenas tardes. ¿Me ven? ¿Me escuchan bien? Le vemos y le escuchamos. Bienvenida a la CENCAI 2020. Qué bueno, qué bueno. Entonces, dame ver. Share screen. Share. Aquí vemos. Y le damos. Y ¿se ve bien? Se ve bien. Perfecto. Pasó el slide. Perfecto. Pasó el slide. Lo vuelvo para atrás. Bien. Adelante. Entonces, ¿empiezo? Bien. Bueno, muchas gracias al comité organizador por la invitación y pues ya soy la más esperada de la tarde porque soy la última de esta sesión. Y vamos a hablar un poquito de, bueno, educación para el paciente, enseñando, se aprende, ya que cuando, digamos, creo que la medicina se basa mucho en eso. Uno comparte el conocimiento y pues se reproduce exponencialmente y todos aprendemos. No tengo ningún conflicto de interés en este tema. Y bueno, vamos a repasar la utilidad sobre realmente qué tan efectivo es educar a los pacientes sobre el uso de los antimicrobianos. ¿Qué es educar? Bueno, es una formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual de las personas según su cultura, eso es en cuanto a la sociedad, pero también de manera general esa transmisión de conocimientos a una persona para que ésta adquiera una determinada formación. Cuando enseñamos a los pacientes o cuando los tratamos de concienciar o sensibilizar, como también se denominan campañas de sensibilización, lo que tratamos es de que los pacientes puedan tener conocimientos para hacer un uso más racional en que incluso entiendan, por ejemplo, en mi caso que soy pediatra,
Muchas infecciones respiratorias altas son producidas por virus y a veces los niños llegan ya tomando, por ejemplo, amoxicilina. Entonces, si la madre está concienciada, está sensibilizada sobre el efecto nocivo que puede tener el uso indiscriminado, el uso no justificado de un antibiótico, pues probablemente va a entender por qué o sea, ni siquiera se lo va a iniciar. No voy a tener que suspenderle la amoxicilina porque ella no se la va a iniciar. El aprendizaje, el tiempo que tardamos en aprender algo, la adquisición de un conocimiento y definitivamente, bueno, yo diría es el objetivo de la educación. Si yo trato de educar a mi paciente y no aprendió, pues mi objetivo no va a ser cubierto. Entonces, ¿preocuparnos o mejor ocuparnos? ¿Por qué es importante este tema? La resistencia a antibióticos incrementa los costos, prolonga la estancia y aumenta la mortalidad. Quizás no se traduce necesariamente en que el germen es más agresivo, pero si no podemos controlarlo y nuestro cuerpo no puede defendernos, pues es evidente que nos va a aumentar la morbilidad y por ende la mortalidad. Si no modificamos los comportamientos actuales, la resistencia va a seguir siendo una gran amenaza y creo que cada vez que hablamos de este tema, todos mencionamos el hecho de que se proyecta que para el 2050 la resistencia a antimicrobianos va a producir mucho más muertes que el mismo cáncer e incluso de enfermedades inmunoprevenibles. Claro, esto si no sigue creciendo la tendencia de antivacunas, pero ese no es el tema de nuestra sesión, sino el uso apropiado de antimicrobianos. A propósito de que en esta semana celebramos precisamente la Semana de Concienciación sobre los Antibióticos, ¿sí? Está la campaña de la Organización Mundial de la Salud sobre el uso incorrecto de antibióticos, supone un riesgo. Y creo que si muchos pacientes entendieran que es hasta peligroso, probablemente no los utilizarían de la manera libre que lo hacen. Sobre todo en países como por ejemplo el nuestro, y la doctora Roque no me dejará mentir, de que no hay un estricto control. Incluso hay en algunos centros, por ejemplo, a nivel de los sectores de Santo Domingo, de República Dominicana, los barrios, se pueden conseguir algunos antibióticos como amoxicilina, en una pulpería, colmado, no sé cómo le llaman allá, pero digamos en centros de expendio de comida que están a nivel de los barrios se pueden conseguir. Y cualquier otro antibiótico, incluso como una quinolona, puede conseguirse en la farmacia sin prescripción médica. Entonces, existen evidencia de que las campañas públicas que promueven el uso responsable pueden asociarse a una reducción del uso general de los mismos. Pero es muy importante que el mensaje sea simple. Cuando me refiero a simple, tiene que ser ciertamente un mensaje que cuente con evidencia científica que pueda avalar este mensaje, pero debe ser explicado de una manera simple para las personas. Y obviamente parte de no solamente los pacientes, sino que a lo largo de los últimos años todos nos hemos visto pues involucrados como el foco o el objetivo de esas campañas de sensibilización, médicos, farmacéuticos y los mismos pacientes. ¿Cuáles son los objetivos o las audiencias más importantes? Bueno, tenemos audiencias. Una de las audiencias más importantes digamos, el objetivo de estas campañas de sensibilización son, por ejemplo, los padres de niños pequeños. Y es que las infecciones respiratorias altas en pediatría son la principal indicación de antibióticos en prácticamente todas las partes del mundo. Muchas de esas infecciones son virales, sin embargo, la mayoría de los pacientes reciben antibióticos, incluso muchas veces cuando llegan a la consulta, como mencioné anteriormente, ya los están recibiendo porque la madre se lo proporciona, le dice, por ejemplo, la vecina, aquí se usa mucho eso, que le funcionó al mío. Y pues de los tipos de infecciones, las infecciones del tracto respiratorio superior porque son las que más reciben antibióticos. Entonces, aquí vamos a revisar algunos estudios que se han hecho, básicamente algunos ya tienen un tempito, como 2015. Este, por ejemplo, es una tesis de grado de un farmacéutico donde evaluaba el impacto de la intervención educativa en el conocimiento sobre el uso de antimicrobianos en las infecciones respiratorias. Se le daba a los participantes, eran unos 160 participantes de una comunidad en Perú, se le daba una prueba, un test diagnóstico, se le hacían varias preguntas, las preguntas están enlistadas en el cuestionario, que quizás lamentablemente no sé muy bien, pero básicamente hablaba sobre cómo lo usan, si los conocen. Y pues luego del se le daba un taller y luego se le daba
otra vez de nuevo se le daba el test. Y vemos que el impacto que tiene la intervención, o sea, en la primera pregunta, la aprobación basal en grande un 53%, y luego del taller a un 59%, o sea, vemos que en todas las preguntas individualmente, pues en la mayoría de los casos, pues fue aumentando el conocimiento después de haber recibido la educación. E incluso lo más interesante es que ellos hicieron una evaluación inmediatamente luego de aplicar el test y luego 4 meses después volvieron a aplicar el test y encontraron que un 59,1% de las personas seguían manteniendo un nivel importante de conocimiento. Por lo que eso enfatiza que si damos instrucción, en este caso era una prueba, era un taller un poco elaborado, era a través del escrito, pues las personas van a entender y esto puede ser mantenido en el tiempo. Aunque también debemos mantenernos en esta continua fase de educación. Entonces, aquí otro estudio, pero más enfocado en madres, específicamente sobre el uso de amoxicilina en niños menores de 5 años. Y pues si conocen las indicaciones, la frecuencia de administración, y también se ve que después de la intervención, después de explicarles cómo debe ser usada, pues en la mayoría de los casos, pues hubo una leve mejoría del conocimiento. En este caso no se evaluó si a través del tiempo esas actitudes iban a cambiar, pero por lo menos se ve que es positivo. Y vamos a estar viendo que todo lo que pueda presentar se ve que sí. Educo, pues la actitud cambia. Quizás tendríamos que mejorar cómo hacer eso perdurable en el tiempo. También es esto es una revista de farmacia, también del 2015. ¿Cómo es el conocimiento de los pacientes sobre antibióticos en un ensayo que evaluó el impacto de la educación verbal? Y por ejemplo, cuando se les explicó solamente de manera verbal y brevemente sobre el uso de antibióticos, por ejemplo, para los diagnósticos de etiología viral, pues se vio que pues después de haber explicado, pues en su mayoría pues aumentaron los no hacia las indicaciones de antibióticos para las enfermedades virales. Esto en los pacientes, y también se hizo esa evaluación en los farmacéuticos. Otra aquí también, es una tesis de grado, también en 2015, cómo interviene, o sea, tiene la intervención educativa tiene un impacto positivo. Bueno, pues se ve aquí que básicamente en la mayoría de las preguntas, pues se notó pues a través del tiempo que sí, quizás este no es el que se ve, no tiene quizás mucha diferencia entre lo que pasó antes y después de la intervención educativa, pero se nota que sí hay una cierta, o sea, que es un resultado positivo. Resultados de las campañas destinadas en los países de altos ingresos en Europa, pues esto es del Lancet del 2010, y podemos ver que luego de pues hacer campañas sobre la conciencia, pues uno de los sitios donde más disminuyó, por ejemplo, fue en Dinamarca, en Noruega, 35%, en Canadá, que no es de Europa, pero es un país de alto ingreso, un 9%, en algunos casos un 35%, solamente un 10% en Inglaterra. Pero podemos ver que definitivamente 15, 23, 36%, pues ciertamente pues hay una disminución. O sea, eso es lo que nos lleva o nos refuerza la idea de que definitivamente tenemos que seguir manteniendo pues la concienciación sobre el uso. Este me gustó porque fue un estudio, está en la revista de Salud Pública, y es reciente, el 2019, fue un ensayo piloto en una comunidad de Egipto donde se hizo la intervención educativa en los médicos, en los proveedores de salud, los farmacéuticos y los pacientes. Y se pudo notar que de manera global disminuyeron las prescripciones de antibióticos en un 23%, y de que también las aptitudes y la percepción de la comunidad había también mejorado. Incluso, si vemos aquí la figura, pues básicamente también cuando las personas se les hizo una prueba antes del estudio, pues antes de la intervención, pues básicamente rondaba la positividad de las respuestas en un 30%, y miren cómo aumentó luego de la intervención. Vale decir, sobre todo en la que tenía que ver con las indicaciones de antibióticos para precisamente
infecciones respiratorias. Vale decir que, como a diferencia del primero, no se evaluó a largo plazo, es decir, si, bueno, digamos después de 4, 5, 6 meses, cómo iban a mantenerse esas respuestas, pero vemos que definitivamente sí es importante y se pudo conseguir ahí pues un 23% de disminución, que ya es bastante considerable. ¿Cómo puede mejorar? O sea, ¿cuáles son los mensajes más utilizados? Pues vemos que varía dependiendo de si son países de mediano, de ingreso medio, si son países ricos. Y vemos que en la mayoría de los casos el mensaje que, por ejemplo, más se menciona para concienciar a los pacientes, a las personas, es el tema de la resistencia. Pero también la automedicación, el tema también de las enfermedades respiratorias y de la prevención de infección. Y un tema que también en los últimos años ha concitado la preocupación e incluso de la misma comunidad es el asunto de del uso óptimo de antimicrobianos en animales. Hace unas semanas veía una serie donde una persona consumió un filete de cerdo y tuvo una reacción alérgica, o sea, por la excesiva cantidad de antibióticos que tenía esa carne. El paciente era alérgico a los beta-lactámicos y tuvo una reacción alérgica que lo llevó al hospital incluso inmediatamente. Pensaban que se trataba de una intoxicación alimentaria y llegaron a la conclusión de que era por todos los antibióticos que tenían pues esa carne. Y me llamaba la atención, decía, mira, ya es un tema tan preocupante que ya tratan de llevar la información también a través de plataformas donde quizás una persona le mandamos un link para que vaya a un congreso de médicos y va a decir, pero ¿qué voy a hacer yo? Y si yo no sé absolutamente nada de eso. Pero el mensaje a través de una serie dramática donde eso fue un detalle que a mí me llamó la atención porque soy médico, pero tal vez otra persona que está viendo eso, sí, hasta puede pensar incluso que es una cosa totalmente fantasiosa, que es totalmente ciencia ficción. ¿Qué necesitan las campañas para mejorar? Basar los mensajes, como mencionaba, en evidencia científica. Tal vez también tomar en cuenta las especificaciones del contexto. Si vemos esta imagen, lo que muestra es que en los diferentes países probablemente se llevó un mensaje diferente. Por ejemplo, si todos, en el caso de Canadá, necesitan todos los bichos, necesitan drogas, si todas las infecciones deben manejarse con antibióticos. Por ejemplo, en Israel estaba más enfocado en el tema de preservar y conservar aquellos antibióticos que son de más amplio espectro, dejarlos para condiciones específicas. En el caso de Polonia, si deberíamos, o sea, si se necesita obligatoriamente, estábamos enfocados en la necesidad de que el antibiótico estuviera prescrito de manera formal por un médico, no a la venta libre. Y debemos enfocarnos, sí, en proteger los antibióticos de amplio espectro. En el caso particular de los pediatras, yo lo veo con más preocupación por el tema de que las opciones en el manejo de las infecciones infantiles son mucho más limitadas. La mayoría de los antibióticos que se aprueban tardan años para completar estudios de seguridad y eficacia que puedan ser utilizados en niños. Entonces, muchas veces tenemos que utilizar antibióticos de amplio espectro que no están aprobados para población, por ejemplo, por debajo de los 12 años, a riesgo. Y quizás porque tenemos ya a este niño con una infección a una bacteria súper resistente. Entonces, nosotros los pediatras estamos muy, muy preocupados por este tema, por las pocas opciones que podemos tener cuando tengamos una infección de estas. Vamos a tener muchas menos opciones que nuestros colegas de adultos. Aún así, el mensaje parece ser un poquito todavía quedarse por debajo. Creo que el tiempo me va a rendir bastante. Entonces, definitivamente, educar a los pacientes es la clave para combatir la resistencia. Este es un paper y en todas las páginas lo que hace es evidenciar, o sea, cómo en cada comunidad, en cada consultorio, en cada entorno limitado, cuando se educa, esa percepción, esa actitud puede cambiar de manera positiva. Es muy importante que entendamos, o sea, que las personas entiendan que hay muchas infecciones que no necesitan utilizar antibióticos y que incluso hay condiciones donde los tratamientos, por ejemplo, a veces tenemos un absceso, drenar, retirar catéteres infectados, retirar material purulento, curar apropiadamente, puede disminuir el uso o la duración de un tratamiento antibiótico o, por ejemplo, vuelvo a las infecciones respiratorias que son por mucho una de las indicaciones más frecuentes. No todas las gripes
no todo el moco verde es sinónimo de infección bacteriana y por ende tengo que utilizar 10 días de amoxicilina con ácido clavulánico. Conclusión, educar al paciente es uno de los pilares para combatir el uso inapropiado y esto pues nos va a llegar probablemente a una disminución en la resistencia. Los mensajes deben estar basados en evidencia científica que sea sostenible, que los apoye, pero que lleguen de una manera sencilla a la población. Es muy importante la retroalimentación, o sea, digamos, no basta con que yo dé una bonita charla para la comunidad o que yo haga campañas televisivas y campañas de radio para que el mensaje llegue. Debo buscar también apoyo para recibir retroalimentación y ver si este mensaje está llegando y sobre todo si es sostenible en el tiempo. Y pues como Beatriz me surge esto, empezar desde pequeños podrá funcionar. Los niños suelen ser muy buenos y digamos que todo lo que se aprende en los primeros años de vida pues se queda. Quizás podríamos explicarle de una manera sencilla, con cosas bonitas, a decirle a su papi y a su mami, no uses esta pastillita que tal vez no la necesitas. Y a veces los padres pues se llevan de esos chiquitines. Solamente hay que ver que cuando les enseñan en la escuela lo importante que es lavarse las manos antes y después de comer y luego de llegar de la escuela, ellos son los que le dicen a los papás, no, me tengo que lavar las manos. Tal vez podría funcionar ayudarnos de los más pequeñitos para enseñar a los más grandes. Gracias por su atención. Yo también los invito a la API 2021, esperando que ojalá el COVID nos permita que sea en vivo para que ustedes disfruten como lo hacemos nosotros de estas bellas playas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mota. Brillante presentación, la disfrutamos muchísimo. Así que con esta charla finalizamos este bloque y pues ya estamos muy corriendo para las preguntas, pero vamos a invitar a todos nuestros expositores y me encantaría entonces dejarle un minuto a cada uno para que puedan dar su saludo final y entonces podamos ya despedir este bloque. Así que empezamos en el mismo orden y yo les agradezco por haber permanecido hasta el final. Sabemos que ya es un poco tarde para todos, para almorzar o para cenar. Así que, doctor Grau, le dejamos aquí para que nos pueda hacer la despedida. Bueno, pues nada, aparte de que he respondido, no sé si en el chat privado llega a la persona que le he preguntado, solo haces llegar tú, decir que ha sido un placer estar con vosotros y como estoy siempre rodeado de pediatras cuando hablo con vosotros, decir que cuidado especialmente con los niveles de antibióticos en los niños, porque posiblemente sean los que especialmente se beneficiarían de ello. Y muchísimas gracias a todos por la invitación. Muchas gracias, doctor Grau. Pasamos entonces con la doctora Yori Roque. Adelante. Bueno, sí, agradecerles nuevamente por la invitación y quizás mi llamado, igual que el doctor, porque nosotros somos los llamados a hacer esas observaciones en las dosificaciones y demás en los antibióticos y muchos conceptos que a veces nos quedan como que aéreos. Así que muchísimas gracias, espero haber llenado expectativas y estamos a las órdenes. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Doctor Rodríguez Baño, le escuchamos. Bueno, agradeceros la invitación. Ha sido estupendo oír las otras presentaciones porque han sido fantásticas, he aprendido muchísimo. Y bueno, simplemente recordaros o animar a todo el que trabaja en áreas PROA a sumarse a las evaluaciones en el uso de antibióticos, que tienen algunas dificultades, pero que además de poder ayudar a los compañeros, uno aprende cada día cuando está evaluando las prescripciones de los demás. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Doctora Mota, de nuevo, por favor. Bueno, reitero el agradecimiento al comité organizador y bueno, pues básicamente me quedo en el mismo tono de mi charla, ¿no? Educación, o sea, nunca perdamos el chance de explicar. A veces por la prisa tenemos un paciente frente a nosotros y hay 7, 8 esperando, pero debemos darnos ese tiempo. Muchas veces para prescribir el antibiótico es más rápido que explicarle al paciente por qué no hacerlo. Pero se debe insistir porque mientras más educado es el paciente, menos trabajo vas a tener para no prescribir el antimicrobiano.
especialmente en el contexto ambulatorio. Ya pues el tema de los antibióticos intrahospitalarios pues requiere entonces de la educación de nosotros mismos y de saber que no todos los pacientes, por complicados que estén, necesitan necesariamente un antibiótico de amplio espectro. Muchísimas gracias. Gracias a nuestros expositores, también para nuestros directores de cámara. En nombre de la dirección de la SENCAI, en nombre de los países de Centroamérica y del Caribe, les damos a ustedes las gracias por estar con nosotros y los invitamos a todos el día de mañana. Tenemos 2 días más cargados de excelentes profesionales y expositores. Así que muchas gracias, buen provecho y buenas noches también para todos en la cena. Adiós. Bye, gracias.